Muy buenos días desde el foco oscuro. Estamos a 30 de abril del año 2023 y comenzamos las efemérides con un fallecimiento, pues sí, el de Séneca. No está muy clara la fecha, pero podemos este día por poner uno y no está más o menos por ahí va. En el 65 después de Cristo, pues Séneca pues era uno de los favoritos de Nerón, el que lo educó, pero al final pues se vio envuelto en una conspiración contra él, lo acusaron y bueno, y él pues decide suicidarse, pues se intenta cortar las venas, pero no termina de morirse, su médico le da cicuta tampoco y al final parece ser que en el baño se metió ya en el baño, ya con los vapores y todo eso se acabó muriendo. En esta misma fecha también, el mismo día, pues cae el sobrino de Séneca, Lucano, que también era escritor de España y que había también escrito Farsalia, un poema un poco sobre la guerra civil, la lucha entre pompeyanos y cesarianos. Y bueno, seguimos un poquito con fallecimientos, porque en 1900 quien fallece es Casey Jones. Casey Jones era un maquinista de un tren y tipo máquina 501, pues que el tren iba a entrar a una estación, iba a tener un accidente y para salvar a la tripulación él se sacrifica un poco, muere. Y bueno, su amigo Wallace Sanders hace una canción y luego, pues por ejemplo, la interpreta Grateful Dead en estas grandes interpretaciones que hacía este grupo, que es tan virtuoso de... Bueno, y otra persona que se muere y muerta, pues es Adolf Hitler, sí. 2 días después de que Mussolini, Hitler pues decide quitarse la vida. Él junto a Eva Braun, que se habían casado el día anterior. Entonces, pues a las 1 más o menos, del 30 de abril, a las 13 horas, Braun y Hitler se despidieron del personal. Y bueno, y parece ser que Eva Braun se tomó una pastilla de ácido prúsico o algo así. Y Hitler pues se pegó un disparo y ahí ya se acabaron pues las 2 muertes de esas personas. Bueno, en 1802 hay muchas muertes porque ocurre un acontecimiento que es una rotura de un pantano en la zona de Lorca, de Murcia, la presa de Puente del Dos, pues hay 608 muertos, sí. Di ruego a Valentín, parece ser que había deficiencias en la prensa y el 30 de abril de 1802 pues se produjo la avenida y con ese resultado tan catastrófico, 608 muertos. Bueno, vamos un poquito con 1912, pues la fundación de Universal Pictures, este gran estudio de Hollywood, el primer gran estudio, porque entre otras cosas pues tiene Tiburón, ET, también, pero toda la saga de Parque Jurásico. Bueno, pues Bull de nuevo viejo, pues sí, en 1938 la primera aparición de Bull Bunny, pues creado por Tex Avery, en Porky's Hare Hunt. Porky aparece cazando un conejo. Y bueno, pero parece ser que luego ya todavía no estaba muy desarrollado el personaje. Ya fue el 22 de julio de 1940, estamos hablando de 1938, el 30 de abril, ya en 1940 aparece ya el definitivo que emerge de una madriguera diciendo a Elmer el gruñón, dice, ¿qué de nuevo viejo? Qué bueno era Bull Bunny, cómo nos reíamos con él. Bueno, pues seguimos un poco porque en 1961 Leonid Rogozov es un médico ruso porque se encuentra en la Antártida y de repente empieza a notar unos síntomas y ve pues que lo que tiene es una apendicitis y entonces lo que se hace, se quita un apéndice, él está solo y se pone ahí una anestesia local y tal. Y poco a poco pues se les quita el apéndice el solito y luego se recupera todo el solito, una maravilla. Luego, pues esto ocurrió en 1961, un caso de apéndice. Bueno, pues en 1966 se crea una iglesia en Estados Unidos. En Estados Unidos dejan crear prácticamente cualquier iglesia y ese es el caso, se crea la iglesia de Satán. Es por Anton el Sandor Lavey, noche de Walpurgis, y dice que bueno, que más o menos una especie de racionalista un poco extremo. Dice que la Biblia satánica acusa abiertamente al cristianismo de ser una plaga en la tierra que atemoriza, reprime y no permite pensar libremente a millones de personas, recordando las reflexiones de Friedrich Nietzsche. O sea, era un poco atea, pero bueno, un punto. Parece ser que ya hay 3 reflexiones de la Iglesia de Satán, o sea que tiene sus divisiones también. En 1975 acaba la guerra de Vietnam. El 27 de enero de 1973 había tenido lugar los acuerdos de París, luego ya, claro, se queda solo Vietnam del Sur y entonces al final pues se derrumba el frente con Vietnam del Norte y ya toman Vietnam del Norte, la ofensiva poco a poco y se derrumba todo el frente y son estas famosas imágenes que están en la embajada de Estados Unidos allí como locos, que están tirando porque venían con los helicópteros al portaaviones donde salía la gente y como no había sitio para que llegaran nuevos helicópteros, los tiraban al mar los helicópteros, algo muy escandaloso. Bueno, en 1977 se produce la primera marcha de las plazas de las madres de la Plaza de Mayo. Parece ser que había 14 madres que estaban esperando a que les atendiera el secretario del vicario castrense.
Y Azucena Villaflor, una de ellas, pues puso ir a la plaza y dice, pues bueno, pues si estamos todos juntos, pues a ver si nos hacen más caso. Y bueno, y todo este asunto de los desaparecidos y todo, pues para ver qué era de sus hijos, dónde estaban. Y luego pues, parece ser que ha habido una escisión también entre ellas. Bueno, pues seguimos un poco, en 1993 se produce el ataque a Mónica Seles. Mónica Seles era una jugadora muy buena, Serbia. Y llevaba Grand Slam vencidos, había nacido en el 73, o sea, tenía 20 años, el 2 del 12 de 1973, no llegaba a los 20 años todavía, y llevaba 8 Grand Slam vencidos, y se tuvo que pasar 28 meses sin jugar, y ya solo ganó un Grand Slam, 1996 en Australia, hombre, siguió jugando, pero yo creo que verdaderamente. Y luego a Gunther Parche, la persona que se lo cargó, que hizo esto, pues se le sentenció a libertad condicional, 2 años de tratamiento psicológico, las cosas como son muy suaves, que la podía haber matado. No, pues terrible. Bueno, vamos con nacimiento, porque en 1651, quien nace Juan Bautista de la Salle. Este es un educador que crea la Sociedad de las Escuelas Cristianas, entonces fue declarado patrón juvenil especial de todos los educadores de la infancia y de la juventud, patrón universal de los educadores por el Papa Pío XII. Bueno, pues fundó las escuelas cristianas, hermano de las escuelas cristianas. Y entonces, pues seguimos un poquito. Y en 1777, quien hace Carl Friedrich Gauss, este es un matemático, que bueno, es conocido por la gráfica de Gauss, la campana de Gauss, que muestra un poco cómo se distribuye la probabilidad de una variable continua. Es una campana más o menos inclinada, más o menos inclinada, pero básicamente una campana de la forma. Bueno, y como no podía ser menos, tiene un cráter en un asteroide. Hay un libro sobre el cisne negro, que va un poco, que dice que no siempre funciona tanto. Seguimos con nacimiento. En 1879 nace Wenceslao Benítez Tinglot. Este es un militar y científico canario, bueno, gentil hombre de cámara con ejercicio, y es el último gentil hombre de la monarquía española, ya que esta clase palaciega fue suprimida después de la Segunda República y luego no ha vuelto a ser restaurada, entonces es el último. Bueno, tiene 3 calles en Canarias, fue capitán del Dédalo, el primer portaaeronaves español. Bueno, seguimos un poco en 1883, que nace Jarolám Hašek, escritor, y es famoso por las aventuras del bravo soldado Herbeck, que es un soldado pues, que le ocurre una serie de peripecias en la Segunda Guerra Mundial, y que, bueno, acaba el libro aquí, como él dice, hasta aquí dictó Jarolám Hašek, ya enfermo, muerto el 3 de enero de 1923, no pudo acabar la obra, pero está muy bien lo que escribe, se ríe uno mucho. Si uno va a Praga, ve muchos sitios de él, de referencias a él, está lleno de bares que se le recuerdan a él, todo un personaje, las cosas como son, y de los libros más divertidos que he leído yo. Está muy bien, tiene un punto muy bueno. 1883, que nace Lindalezo Preto, este era un político que fue del PSOE, fue ministro de Hacienda, fue de Obras Públicas, de Marina y de Defensa, entre 1931 y 1930. Era un liberal del PSOE, estaba un poco opuesto al PC y a la CNT, y luego cuando estuvo en el PSOE de presidente en el exilio, claro, entre 1948 y 1951, y estaba un poco en contra de Negrín y tal. Vamos con otro nacimiento, que nace en 1893, es Joachim von Ribbentrop, que fue pues, ministro de Exteriores de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, del 4 de febrero de 1938 al 30 del 4. Y luego, pues bueno, pues acabó siendo ahorcado porque la había montado muy gorda. Cosas como son. Porque además a los nazis se les juzgó por hacer la guerra ilegal, más que por otra cosa, más que por el asunto de los judíos. Por eso, por lo que les crearon sobre todo. En 1902, quien nace Theodor Schultz, es un economista que fue Nobel en 1979 por su estudio sobre el capital humano y su contribución teórica al desarrollo económico, en especial los países del tercer mundo. En 1909 nace Juliana de Holanda, de los Países Bajos, como se prefiere llamar, parece que ahora se llaman Países Bajos. 1948 a 1980 fue rey de toda esta época, y en 1980 pues Juliana de Holanda abdica de la reina Julián en Beatriz de Holanda, y esto en 1980, y en 2013 pues abdicación de Beatriz de Holanda, que lo hace su hijo Guillermo Alejandro. Pues aquí parece ser que toman ese día un poco de referencia, por lo que hemos visto. En 1912 nace Gutiérrez Mellado, por esa persona tan importante en la transición. Este fue el ministro, fue del 7 de julio de 1976 al 23 de septiembre de ese mismo año, fue jefe del Estado Mayor. Y luego ocupó la presidencia primera del gobierno para asuntos de la defensa hasta el 26 de 2 de 1981. En medio también, a la vez, fue ministro de Defensa del 4 de 7 de 1977 al 23 del 9 de 1979. Él creó ese ministerio
Y él era vicepresidente, pues cuando el 23 de febrero de 1981 entró Tejero en las Cortes y todos se sienten y él se puso de pie, que fue cuando le intentó tirar, pues este señor que estuvo ahí, que le echó nariz de las cosas como son, en 1912, pues nació el 30 de abril y Tejero nació, Tejero que era justo 20 años más joven que él, porque Antonio Tejero nace en 1932, el 30 de abril, el mismo día también, sí, Operación Galaxia, estuvo ya en 1978, le condenaron 6 meses de cárcel y no contento, pues montó esta de 1983, que fue condenado a 30 años de prisión, bueno, en 1993 le dieron el tercer grado y en 1996 la libertad condicional. Ya estaría también bastante mayor, porque ya tenía, pero bueno, todavía sigue por ahí coleando, o sea que... en 1932, ¿quién nace? Miguel de la Cuadra Salcedo. Este fue todo un personaje, era explorador, reportero, atleta, fue perito agrícola de carrera. Él lanzaba disco, lanzaba de todo, lanzaba disco, peso, martillo y lanzó jabalina y consiguió una marca mundial. Lo que pasa es que era una manera de, parece ser que se daba la vuelta, que no fue homologada, pero lanzó más lejos que nadie. Estuvo de reportero en la guerra de Vietnam, también en el golpe de Chile del 11 de septiembre de 1973, en el televisión española El Mundo en Acción y más cosas hacía. O sea, que tenía muchas narices y lo que sí también tenía muy grande, además de las narices, un bigote, siempre salía con ese bigote tan grande, todo un personaje. Bueno, en 1936 nace Antonio García Bellido. Este es un biólogo español, fue candidato al Nobel en 1979, estaba especializado en la investigación de bases genéticas del desarrollo y en diferenciación celular molecular. Bueno, en 1944, que nace López de Azúa, Félix de Azúa, mejor dicho, que tiene libros de poesía, El velo en el rostro de Agamenón, y tiene cosas de prosa como esta, Historia de un idiota contada por sí mismo. Historia de un idiota contada por él mismo, el contenido de la felicidad. Pues es un libro que tiene su punto, su gracia, y en su día estuvo bastante de moda, pues aquí le tenemos. Y seguimos un poco con nacimiento. En 1956 nace Lars von Trier. Este es un director de cine un poquito controvertido. Estableció las reglas del Manifiesto Dogma 95, pues hizo El elemento del crimen. Luego hizo Epidermic, Europa, Rompiendo las olas, una película curiosa, Bailando en la oscuridad con Björk, que también hubo ya polémica, hizo que se intentó abusar de ella. Y luego hizo una trilogía también con Charlotte Gainsbourg, que también tenía su aquel, El Anticristo, Melancolía y Ninfomaníaca. En Ninfomaníaca sobre todo parece ser que había unas escenas, pero más que subidas de tono, las cosas como son. Estaba incluso hasta ella, que ya era también, hacía cualquier cosa, pero ahí tengo entendido que ahí tuvo ahí sus historias. Bueno, seguimos un poco con nacimiento. Quien nace, es que estos nórdicos que a veces cuando se ponen tienen unas cosas en las cabezas terribles, las peliculitas, algunas son terribles. Bueno, seguimos con nacimientos. En 1961 nace Isaiah Thomas, el gran base que tenía los Detroit Pistons, que bueno, jugaba con el 11, pero claro, lo retiraron, y que consiguió el anillo en 1989 y 1990, 2 años seguidos, con esos los Bad Boys que eran. También parece ser que las tenía con Michael Jordan, también tenían ahí sus diferencias. Kirsten Dunst nace, bueno, no vas a decir cuándo, pues todavía muy joven, está muy bien. Es una actriz que, bueno, si la ven ya de muy de niña, hace ya Entrevista con el vampiro, que está una película curiosa, de una mujercita. Hace Jumanji, Las Vírgenes Suicidas, una película bastante curiosa, de la novia de Spiderman. Y luego, pues, hace de María Antonieta. Y acaba, pues, y sigue, pues, por ahí sigue actuando también, una actriz bastante reconocida. Y bueno, y una mujer de armas Tomás. Pues Ana de Armas, acabamos con la Armada de Armas, esta actriz, pues que estuvo en España, medio española, medio cubana, porque empezó en televisión española, con el internado, Hispania la leyenda, y luego por hacer películas muy conocidas, Una rosa de Francia, Knock Knock, Blade Runner también sale, y luego hace Blonde, pues hace de Marin, nada más nada menos, que fue nominada al Oscar a la mejor actuación, no lo ganó en el 2023. Bueno, como en esto nos despedimos el 30 de abril, esperemos que empecemos bien mayo, pues hasta mañana desde el foco oscuro.